Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer. Esta madrugada, atención, se posesionó el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, una posesión dilatada, larguísima, después de una gran batalla política interna en la que terminó metido el presidente Gustavo Petro, que producto de eso, de su activa participación en una crisis institucional en Guatemala, tuvo que cancelar hace un par de horas el viaje que tenía previsto a Davos, sede en Suiza del Foro Económico Mundial. No fue porque se retrasó el acto de posesión del presidente Arévalo. Petro amenazó, dijo que no se iba de Guatemala hasta que no se produjera. Y en Guatemala lo que estaban era en una batalla política interna. Se enfrascaron los parlamentarios en una discusión de si el partido de Arévalo, que se llama Semilla, tenía o no validez, porque es un partido perseguido por la Fiscalía de Venezuela. Esa es la pelea política. Al final le quitaron la personería jurídica al partido del nuevo presidente. El presidente Petro dice que esa fiscalía participa en política y la compara con los fiscales de Perú y con los fiscales o el fiscal Barbosa de Colombia. Ya les voy a hablar de esta noticia, el presidente Arévalo, que llega con esta bandera de luchar contra la corrupción y dice que nunca más el autoritarismo en Guatemala, refiriéndose a los presidentes recientes. Un hombre que le resulta de los afectos al presidente nuestro, al presidente de Colombia. Ya les voy a hablar de esta noticia. No va finalmente el presidente Petro, pues, al Foro Económico en Suiza, al que tradicionalmente han ido los presidentes siempre desde Colombia. Tenía previsto viajar anoche, no pudo ir y entonces se regresa esta mañana para Bogotá. Seguramente para ponerse al frente de nuestra emergencia. El presidente Petro, que estuvo en la carretera, en la vía entre Medellín y Quibdó, declarando el estado de desastre natural. En este momento se están reanudando las labores de búsqueda y de rescate. Todavía hay 7 personas desaparecidas, una verdadera calamidad que deja de momento 36 personas confirmadas muertas. Ya fueron identificadas 17 de esos cuerpos. Les voy a hablar de esta noticia gigante que está en desarrollo. Va a ser una tragedia aún más grande, seguramente con 40 y tantos o casi 50 muertos. Unas imágenes espantosas que muestran el momento del deslave cuando se desmorona esa montaña a la que le dicen allí en el departamento de Chocó la Trocha de la Muerte. Una tragedia anunciada según la Fiscalía. La tragedia, repito, deja 36 muertos, 20 heridos, 7 personas a quienes están buscando, la verdad, con poca esperanza de que aparezcan con vida. La única alternativa para entrar esta mañana o salir de Quibdó es la vía por Pereira, que aumenta 5 horas el recorrido. El presidente Petro no solo declaró el estado de desastre, sino que anuncia que el jueves irá con todo el gabinete a reunirse con alcaldes, con gobernadores de Chocó y Antioquia. Ordenó controles previos a los tiquetes aéreos que se les ha ido la mano. Están abusando esta mañana porque por aire es la única manera de llegar al departamento de Chocó. Tanto la gobernadora Córdoba como el presidente Petro están intentando que haya algún grado de moderación a las siempre anárquicas tarifas aéreas en Chocó. Lo de Chocó es una emergencia producto del fenómeno del Niño, que desde noviembre ha dejado 144 emergencias en 15 departamentos. Aunque hace sol en buena parte del país, siguen las lluvias en el occidente. El Ministerio de Ambiente, la Unidad de Gestión de Riesgo, instalaron una sala de crisis porque la temporada de calor apenas está comenzando. Las lluvias, más la montaña a punto de desmoronarse, hace la situación profundamente vulnerable. Ya les hablaré de esa situación de emergencia en esa carretera, mientras el gobierno estaba atendiéndola. Este fin de semana se produjeron 2 ataques contra la fuerza pública. El más grave ocurrió en Riohacha, en La Guajira, en combates contra el Clan del Golfo, en donde fueron asesinados 2 militares. El segundo deja 3 policías heridos en un ataque a una patrulla en el municipio de Turbo, en Antioquia. Al tiempo, el gobierno nacional decidió prorrogar 6 meses el cese al fuego bilateral que tenía pactado con los disidentes de las FARC. Una noticia que permitirá a las fuerzas militares enfocarse en unos asuntos diferentes a los de la paz total y seguramente esperando que cumplan su compromiso los disidentes, los de Iván Mordisco. En 2 semanas deberá quedar saldado el negocio entre el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, y el Grupo Gilinski, después de la reunión y de la bendición del Gobierno Nacional en una reunión de 2 horas en la Casa de Nariño. Por un lado, Sura, Argos y Nutresa
que quedan unos en manos del GEA, del sindicato antioqueño, Nutresa en manos de Gilinski. La mediación fue del presidente Petro, que les dio la bendición con el compromiso de trabajar, de remar para el mismo lado, dos de los más importantes grupos económicos de Colombia. Les hablaré en segundos también de la historia, los detalles, la novela que hay gigante en México con las colombianas que en teoría estaban secuestradas por bandas de narcotraficantes. Colombianas que se habían llevado desde Bogotá, desde Pereira y desde Medellín, las prostituyen o las compran allí, las llevaron para una fiesta. Dicen autoridades en México, investigan la posibilidad de que se trate de una red de trata de blancas. Ellas mismas aclaran que no estaban secuestradas, que viajaron voluntariamente a Cancún, contratadas por estos mafiosos. La alerta de la Cancillería colombiana es por el aumento de mujeres llevadas a México a prestar servicios sexuales, que es lo que parece haber aquí de fondo. Y en segundos también les cuento la gran nueva batalla del gobierno Petro alrededor de las EPS demandadas. Presentó el gobierno, el Ministerio de Salud, una acción popular acusándolas de vulneración del acceso a la salud en Colombia. Una batalla judicial que anuncian las EPS van a dar con todos sus argumentos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es lunes 15 de enero, es el día de Martin Luther King en los Estados Unidos. El presidente Petro regresa hoy a Colombia después del accidentado y del accidentado viaje a Guatemala y del frustrado viaje a Davos en Suiza. Lo más importante en segundos, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En este momento se ha ido a la montaña y tapó un poco de gente dentro de una casa. Es una tragedia de gran magnitud que ha pasado aquí en el 17. Hasta el momento se han rescatado varios cuerpos sin vida, entre ellos niños. En el kilómetro 17 había un derrumbe, pero pensamos que era el derrumbe y el carro se acercó y cuando menos pensamos se vino la luz de tierra y nos arrolló el carro. 36 muertos hasta el momento deja la tragedia que se presentó en la carretera entre Medellín y Quibdó. Una luz de tierra sepultó casas, carros y todo lo que encontró a su paso. La gente no podía ni irse para Quibdó ni devolverse para Antioquia. Entonces estaba la casa llena de gente, había más de 50 personas. Frente a este hecho, la gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba, dijo: todas las autoridades del orden nacional y departamental nos encontramos ya en coordinación y en ejercicio de acciones para lograr la recuperación de los cuerpos. A esta vía llegó el presidente Gustavo Petro. El mandatario anunció la declaratoria de desastre natural. El decreto de desastre tiene un efecto concreto, que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras. 500.000 millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías. Esta fue la advertencia de la Procuradora General Margarita Cabello. Esta lamentable situación es una tragedia anunciada. La Procuraduría había solicitado información al director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres sobre las acciones y los recursos destinados a la intervención de las vías del país. Desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco dijo: no olvidemos rezar por las víctimas de la luz en Colombia, que provocó numerosas víctimas. Una jornada accidentada se vivió este domingo en Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo no se pudo posesionar a la hora prevista, pero además hubo manifestaciones hasta altas horas de la noche. Entonces lo que quieren ellos es atrasar esto para que no tome posesión Arévalo. Pasada la medianoche, Bernardo Arévalo fue finalmente investido como el nuevo presidente de Guatemala por los próximos 4 años. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación? Sí, juro. Durante estos últimos meses nos hemos enfrentado a complejas tensiones y desafíos que llevaron a muchos a creer que estábamos destinados a un retroceso autoritario. Tras el retraso en la ceremonia de posesión del presidente de Guatemala, el presidente de la República, Gustavo Petro, canceló su viaje al Foro Económico de Davos en Suiza y regresará a Colombia en las próximas horas. Se prorrogó el cese al fuego entre el ejército y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC a partir de la medianoche de este 16 de enero y hasta las 12 de la noche del próximo 15 de julio. Durante 6 meses se suspenden las operaciones ofensivas, militares y policiales, según lo establecido en los protocolos, para quienes participen del proceso de paz y se encuentren dentro de los acuerdos del cese al fuego nacional y temporal.
alterado orden público este fin de semana. En La Guajira, el Ejército Nacional informó que las tropas del Batallón de Infantería Mecánico número 6 sostuvieron un combate con el Clan del Golfo, donde 2 uniformados resultaron heridos. Mientras, en el municipio de Turbo, en Antioquia, unidades de la Unipol fueron atacados en la camioneta que se movilizaban. 3 uniformados salieron heridos y frente a este hecho la policía ofreció recompensa, añadió el coronel William Subieta, comandante de la policía de Urabá. Y desde la Gobernación y la Policía Nacional ofrecemos hasta 50 millones de pesos por los responsables de este caso. Estamos articulados con todo nuestro componente institucional para hacer la recolección de material probatorio que nos permita identificar y capturar a estos bandidos. Tras 2 días continuos de bloqueos, el gobierno anunció un acuerdo con las comunidades de Guayabetal y Monterredondo que permitió reabrir la vía al llano. Los manifestantes ubicaron barricadas en 2 puntos importantes del corredor, exigiéndole al gobierno respuestas inmediatas, y esto le respondió el ministro de Transporte, William Camargo. Van a habilitar unas revisiones de operación cotidiana para que cuando se presenten eventos ellos puedan desplazarse a sus veredas y no exista, digamos, una afectación de sus desplazamientos. Segundo, hay un paquete de obras que ya están en curso por parte de Envías y la ANI, asociadas a las intervenciones en el kilómetro 58, también el tema en 21 EPS fueron demandadas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues él asegura que las entidades promotoras están vulnerando los derechos de seguridad social en la salud. Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ASEMI, responde ante la demanda. Nos sorprende que el ministerio acuda a este tipo de acciones cuando el gobierno y los entes de control tienen todos los mecanismos legales en el marco de la inspección, vigilancia y control que realizan para exigir el cumplimiento a las EPS. Ya los muchachos tienen coordenadas directas de que le empiecen a matar gente todos los días. José Manuel Vera, conocido como Satanás, uno de los cabecillas de la banda delincuencial del Tren de Aragua, fue trasladado desde Bucaramanga hasta Valledupar en un avión de la policía. Este sujeto es señalado de sembrar el terror entre los comerciantes de Bogotá, a quienes intimidaba a través de mensajes vía WhatsApp, también a las autoridades, por lo que fue necesario cambiarlo desde la prisión en Palo Gordo, Santander, hacia la capital del Cesar. Mami, te amo mucho, yo estoy bien. Recen mucho por mí y por estas muchachas, somos varias. Atendiendo el llamado de la embajada y los consulados de Colombia en México, fueron rescatadas por las autoridades de ese país las 8 mujeres que habrían caído en una red de trata de personas. El presidente Gustavo Petro le agradeció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la celeridad de las operaciones en el estado de Tabasco que permitieron dar con el paradero de estas jóvenes perdidas desde que habían asistido a una reunión privada con capos de la mafia el pasado 5 de enero. En el cementerio Jardines de la Eternidad, sede norte, en Barranquilla, fue sepultada en la tarde de ese domingo Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata, la condenada empresaria del Chance y quien solo alcanzó a pagar 17 de los 37 años y 6 meses que recibió de condena por concierto para delinquir y homicidio. La guerra en Gaza sobrepasa los 100 días con demostraciones pro-palestinas en todo el mundo. En tanto, en el campo de batalla los bombardeos recrudecen. Se reportan 132 muertos en las últimas horas y la cuenta total supera los 24.000 muertos. Por ahora, ni Hamas ni Israel quieren sentarse a negociar un alto al fuego y crece el temor a que el conflicto crezca y abarque toda la región por los ataques de los hutíes al comercio internacional en el Mar Rojo. Cuando buena parte de la comunidad internacional condenó el suministro de armas norcoreanas a Moscú para su uso en Ucrania, se confirmó la reunión entre el ministro de Exteriores ruso y el de Corea del Norte. Tras enviar una oferta bastante amplia a Arturo Vidal, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, se reunirá hoy con el representante del jugador para tratar de concretar su transferencia. Colo-Colo, equipo donde se formó y debutó el mediocampista chileno, entró en la puja e intentará quedarse con el jugador. América ya tiene 2 patrocinadores que apoyan al equipo con dinero para poder traerlo y esperan un tercero. Estás escuchando